Bueno, muy buenas noches, miembros de nuestro centro psicoemocional, personas que nos visitan y personas que están a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne, de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos el tema desprendimiento emocional, el que nos va a ayudar a desarrollar la doctora Jacibe Gastelum. La vamos a invitar a pasar para que nos ayude con el tema. Adelante. Pues buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a los presentes y para todos aquellos que estén conectados vía Zoom. Les agradezco su atención y su amabilidad de acompañarnos en este tema bastante interesante, como todos los que hay aquí en el Centro Psicoemocional. Y bueno, el tema del día de hoy se llama desprendimiento emocional. Vamos a iniciar, por favor. Ahí es. Y bueno, para hablar del desprendimiento emocional, primero tenemos que eh, aprender o descifrar o explicar lo que es la dependencia emocional. En este caso, depender emocionalmente de otra persona significa paralizarnos completamente, ¿no? Si esta persona no nos da la aprobación para hacer o estar como nosotros queremos, casi siempre es a la merced del otro. Para ser felices o desgraciados según el humor o la conducta del otro. Estamos a expensas de lo que el otro quiera, más de lo que nosotros queramos. Tener constantes expectativas por lo que queremos que el otro sea y frustrarnos por lo que no es, porque a veces las expectativas que tenemos de las otras personas, pues como tal, son expectativas, son imaginarias, es mucho más alto de lo que a veces es la realidad y cuando nos damos cuenta de cómo es, pues a veces viene la desilusión. Y bueno, la dependencia emocional nos va a generar que nos preocupemos excesivamente, como dice la imagen, y de igual manera va a volvernos reaccionarios, vamos a reaccionar con las mínimas cosas que parecieran insignificantes, vamos a reaccionar de una manera casi siempre negativas y vamos a tener un rol de rescatadores y facilitadores. En este caso, que vamos a creer que nosotros podemos rescatar o salvar, ¿no? Vamos a creer que por mi amor, por mi compañía, por mis consejos, esta otra persona va a cambiar. O de la misma manera, vamos a facilitar ciertas conductas que a veces no son propiamente saludables y por el amor que se genera en una dependencia emocional, pues casi siempre ayudamos a que las otras personas no salgan del caos que viven. En este caso puede ser una adicción, un comportamiento adictivo o conductas nocivas o relaciones también que puedan ser bastante tóxicas, ¿no? Y violentas.
y a veces el mismo comportamiento, ¿no? Hacia los demás, relaciones interpersonales nada sanas. En fin, entonces la dependencia emocional, como dice aquí, es depender emocionalmente de otra persona, que nos va a paralizar. Tanto podemos depender emocionalmente de otra persona como de alguna otra cosa o conducta. En este caso podría ser, por ejemplo, el alcohol, a las drogas o alguna conducta pues adictiva. La que sigue, por favor. Y bueno, ya que vimos lo que es la dependencia emocional, vamos a hablar de lo que es el desprendimiento emocional. ¿Y qué significa? Como dice aquí, separarse emocionalmente, como dice, a veces espiritual, separarse emocionalmente y a veces espiritualmente de otra persona o de otra cosa. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, es el tema de cómo separarse emocionalmente de alguna persona o de alguna cosa o conducta que no me genere bienestar. El desprendimiento emocional no es ignorar a la otra persona y tratarla de forma agresiva, reclamándolo o haciéndole sentir más culpable de lo que ya se siente, ¿no? No se trata de restregarle sus errores o decirle por tu culpa o porque tú me obligas o porque yo quiero que cambies o porque necesito que hagas esto, porque casi siempre recordemos que queremos controlar ciertas situaciones de un modo muy, a veces, pues de una manera de la parte víctima, diciendo, ay, pobrecita de mí, necesito o quiero que hagas esto, o de la manera de control, ¿no? De una jerarquía pues mucho más alta y más fuerte. La que sigue, por favor. Y bueno, paradójicamente, como dice la lámina aquí, pues todos los seres humanos, las personas nacemos necesitando. Vamos a depender de una madre para poder sobrevivir. Somos individuos de relaciones por lo que durante toda nuestra vida vamos a necesitar de otras personas para garantizar nuestra salud física y emocional. Nosotros, eh, pues siempre vamos a ser personas de vínculos, de apegos, que vamos a necesitar depender de otras personas para estar dentro de lo que cabe bien, ¿no? Y en este caso, pues para nacer tuvimos que tener una madre. Fuimos dependientes de ella para poder nacer y sobrevivir. ¿Con qué? Con sus atenciones, con sus, eh, de cierta manera, todas sus atenciones y todo lo que necesitaba, las necesidades que tenía que cubrir en mi infancia. Entonces, todos necesitamos depender de alguien y somos seres que necesitamos tener vínculos y apegos. La que sigue, por favor. Y bueno, como dice la lámina aquí, la imagen, sin embargo, el apego se vuelve negativo cuando esta necesidad se transforma en dependencia, que es lo que estamos hablando, y ansiedad. Cuando sentimos que al perder algo o a alguien nos quedamos indefensos y no podemos enfrentar las situaciones que la vida nos va a presentar. Entonces, va a ser una de las cosas que vamos a desglosar. Vamos a analizar qué es un apego, que es parte de lo que nos ata a una dependencia emocional y que podamos liberarnos de esto y trabajar en ella. Es por esto por lo que practicar el desapego o el desprendimiento emocional se convierte en una clave para alcanzar la felicidad. Cuando aprendemos a soltar es cuando empezamos realmente a vivir, porque cuando estamos atados a algo o a alguien, casi siempre es por las expectativas que yo tengo de eso, de esa situación o de esa persona, y que a veces es muy dañina, pero no nos damos cuenta porque pensamos que podemos cambiar la situación, aunque a veces es inevitable y podemos sentir y ver que las cosas no van por ahí, pero al final de cuentas nos aferramos. Es como cuando agatamos una cuerda y pienso que me voy a caer y si la suelto, pues a veces está entre la vida y la muerte, tienes que soltar, porque si no, eso mismo te está dañando a ti. Pero a veces la aferración o el miedo, porque casi todas las dependencias vienen del miedo, pues no nos gusta enfrentarlas. Y el miedo hay que enfrentarlo. Por muy difícil que parezca, pues hay que enfrentarlo. La que sigue, por favor. La invitación es para cuando haya un punto en donde quisieran aclarar o opinar, está abierto, ¿no? Tanto para los que están acompañándonos en Zoom como en presencial. Y bueno,
Desapegarse o desprenderse emocionalmente significa ser libres, libres completamente, ¿no? Es dejar de depender de necesitar y sobre todo dejar de vivir con miedo. Como les explico, el miedo hay que enfrentarlo, no hay que alimentar el miedo, porque casi siempre eso nos va a generar angustia y estrés, que es lo que estábamos viendo en uno de los temas pasados, que la gran mayoría de las veces cuando estamos en el pasado, estamos con miedo, con temor, regresándonos a sufrimiento y nos genera cierto estrés cuando estamos en el futuro pensando en que, y si lo dejo, y si lo suelto, y si estoy sola, bueno, tendríamos que revisar también las heridas emocionales que traemos, eh, que tendremos que trabajar para sanar. Y bueno, despegarse significa dejar ir todo aquello que no nos deja avanzar para dar espacio a las nuevas cosas que lleguen a nuestra vida. Así como se ve la imagen, es romper con las cadenas, con patrones que a veces traemos aprendido y que lo que más difícil es desaprender más que aprender, porque como traemos creencias o ideas que a veces son demasiado limitantes, pensamos que no hay más que aprender. En trabajo de terapia, lo que más cuesta y me he dado cuenta es desaprender, porque a veces traemos esas ideas tan fijas y creemos que si las suelto o cambio de creencia o me doy la oportunidad de hacer cosas nuevas y dejar hábitos que no son, que ya vi, que no son nada saludables para mí, pues se crea la incertidumbre, ¿no? Del qué va a pasar. Y entra la angustia y el estrés y si me va mal y con pensamientos negativos que a veces, al lugar de ayudarnos a avanzar, pues nos estancan o nos hacen un retroceso, ¿no? En nuestra liberación y sobre todo a no vivir con miedo. La que sigue, por favor. Y bueno, les decía, vamos a trabajar, bueno, vamos a investigar qué es el apego. Y el apego es la relación afectiva más íntima y profunda e importante que establecemos los seres humanos. El primer apego y vínculo que establecemos es con nuestra madre. Desde que nos tienen el vientre es el primer vínculo y el apego que vamos a tener nosotros con ella. Son vínculos emocionales y afectivos, ¿no? Dice, este apego afectivo se caracteriza por ser una relación que es duradera en el tiempo, suele ser estable, relativamente consistente, es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona. Es por eso que los apegos son los vínculos emocionales que vamos a tener con todos. Vamos a depender de nuestros padres, de nuestros hermanos, de una escuela, de una sociedad, de amigos, de alguna creencia religiosa, etc., etc. Y pues lógico, esto es una relación, como dice aquí, afectiva muy íntima y profunda, que a veces es difícil soltar, ¿no? Porque a veces, aunque no lo crean, pues hay mamás que no son completamente saludables para mí o relaciones de padres e hijos que a veces es eh, difícil aceptar, pues que tengo que soltar a mi madre, que tengo que soltar a mi padre, a mis hijos, a veces cuando estos no son los lazos o los vínculos más saludables para mí, porque está la creencia que si los suelto, pues voy a dejar de quererlos, ¿no? Y al contrario, a veces hay que soltar, es una muestra de amor el soltar, el desprenderse y sobre todo el desprenderse emocionalmente. ¿Por qué? Porque lo que haga el otro no puede estarme afectando todo el tiempo a mí, que es lo que pasa con los apegos, ¿no? Nos afecta completamente lo que el otro hace. Y bueno, hay varios tipos de apego, los cuales vamos a ver y me gustaría que se identificaran con alguno de ellos. El que sigue, por favor. Y bueno, aquí como dice la imagen, el apego es una necesidad instintiva de sentimientos afectivos y estados emocionales de pertenencia. ¿Por qué? Porque necesito pertenecer a una familia, a una sociedad, a una cultura, eh, eh, a una creencia religiosa. Entonces, lógico, todo esto lo voy a exteriorizar a mi vida, a mí mismo, a mi autoestima, a mis seres queridos, a mis situaciones ante la vida, a mis seres afectivos, a mis cosas materiales. ¿Por qué? Porque a veces también se hacen unas dependencias emocionales a cosas materiales, aunque no lo crean, a casas, carros, objetos
que porque fue mi primer carro, ¿no? Y porque, uy, o sea, desde que lo compré me siento realizado y está bien, qué bueno que hayas logrado ese, pues esa meta de tener un carro, una casa o ciertos objetos materiales para tener cierta comodidad. Pero a veces a las personas les cuesta mucho desprenderse emocionalmente porque es un apego emocional el que hacen, ¿no? No es material. Porque cuando lo tienen que vender, no lo quieren vender o lo dejan como chatarra a veces, pero no lo venden, ¿no? Porque era de mi papá, porque era de mi hermano, porque era etc, etc. Entonces, no es solo el apego físico, sino el emocional el que está involucrado ahí. Y bueno, a veces esos apegos son de manera consciente, de manera subconsciente o inconsciente, y que no sabemos el por qué actuamos de esa manera con ciertas situaciones o personas o cosas. Pero también el apego tiene una temporalidad. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Es lo que tenemos que empezar a como que aprender, que todos los apegos hay que empezarlos como que nosotros a ver y sobre todo a analizar y saber si estos son saludables para mí. Y si es saludable, puedo permanecer con ellos. Y si no, también hay que tener un fin, ¿no? Como dice aquí, nada es para siempre. Ni los vínculos con las mamás, ni con el papá, ni con los hermanos, ni con la familia, ni con el trabajo. O sea, no todo es para siempre. Siempre todo tiene un principio y tiene un fin. La que sigue, por favor. Y bueno, la teoría del apego, para entender ese es el significado del apego, pues existen una gran cantidad de bibliografía, ¿no? Psicológica y psiquiatra sobre la naturaleza del apego, qué es y cómo se desarrolla. Una de las figuras principales y que fue de los que desarrolló la teoría del apego y estudió bastante lo que es el apego, pues fue el psiquiatra británico John Bowlby, que dedicó gran parte de su carrera profesional al área del apego y a la pérdida. Cómo es que las personas vivimos o por qué creamos estos vínculos, ¿no? Y dice, la teoría del apego ofrece una manera de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a establecer fuertes lazos emocionales con otras personas y una manera de entender las fuertes reacciones emocionales que se producen cuando dichos lazos se ven amenazados o se rompen. O sea, él se dedicó completamente a investigar lo que es la teoría del apego. Inicialmente se hacía con animales y hacían experimentos en ese entonces, donde, por ejemplo, ponían a unos changuitos o unos chimpancés y ver cómo afectaba desde que daba luz al primate y lo despegaban de la mamá y cómo se comportaba ese changuito que está alejado, recién nacido, lo alejaban de su mamá. Vieron que pues, y había otros que los dejaban viviendo con su mamá, entonces veían los dos comportamientos, cómo era el vínculo que creaba un primate junto a su madre, pues era el convivir, el atender sus necesidades fisiológicas, de alimentación, etc., 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 cuando vivían con ellos, y cómo se comportaban aquellos que los separaban, que la gran mayoría se vio que entraban en depresión, eran tristes, eran introvertidos, no les gustaba jugar, tendían mucho al autocastigo, estarse mordiendo, autoflagelando, los mismos changuitos, y muchos llegaban a morirse. Entonces, ahí es donde ellos empezaron a ver cómo es que afecta los vínculos que desde un inicio, y en este caso, pues empezaron con primates y después, pues ya con el comportamiento humano, empezaron a ver con niños y con personas cómo es la conducta de cada uno de nosotros cuando tenemos esos vínculos, pues de cierta manera sanos o seguros, y desarrolló esta teoría del apego que ahorita se las voy a mostrar. La que sigue, por favor. Y bueno, ellos dos, el psiquiatra John Bowlby y el psicólogo Harry Harlow, pues dan esta síntesis donde explican que el apego es el vínculo que desarrolla el bebé con sus padres o cuidadores, como les decía. Es el estado emocional determinado por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto o persona con la que se establece en vínculo. ¿Qué quiere decir?
que, por ejemplo, cuando un niño nace y está llorando, lo primero que hacen cuando nacen, pues casi siempre darles el pecho, ¿no? Es el primer vínculo que va a tener el bebé con la mamá, o que tenemos nosotros cuando nacemos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ese vínculo se rompe? Que la mamá no puede dar pecho, o que a lo mejor la mamá está enferma, o que a lo mejor la mamá no tiene para darle leche, pues ese vínculo no se crea igual que como, por ejemplo, con los niños que se amamantan. ¿Por qué? Porque la cercanía, el contacto con la madre hacia el pecho, pues es único. Y ahí empiezan, por ejemplo, las caricias, el observarlo, el verlo, acariciarlos, el cantarles, o sea, y el niño se siente atendido. Es donde se empiezan las primeras vínculos o apegos, que es lo que dice, y que son necesidades básicas que de respuestas de afecto, que todas las personas necesitamos, o todos los mamíferos, ¿no? Necesitamos. Y aún así, en animales también se ve, hay animales que ustedes ven a la pata y todos los patitos detrás de ella, ¿sí? Igual si la pata no hubiera querido, pues rompe y también se da, que rompe los cascarones antes de tiempo y los deja. Igual con perros, con gatos, hay unos que crean un vínculo muy afectivo que les cuesta trabajo despegarlos de ellos y simplemente no se hacen cargo, ¿no? Se ve tanto en los animales como en las personas ese tipo de conductas y de apegos, ¿no? Que algunos son saludables y otros no. Y bueno, el apego que va a proporcionar la seguridad de ser aceptado y protegido incondicionalmente en nuestro clan, ¿sí? En nuestra sociedad, en nuestra familia o en nuestro sistema donde hemos estado o hayamos nacido. También observaron que, dice, también se observa en distintas especies animales la proximidad como base para la protección y continuidad de la especie, que es lo que les comentaba. Eso, ellos dos fueron los precursores o los que iniciaron a estudiar la teoría del apego y que fue muy interesante y gracias a eso pues podemos dar explicación o entendimiento a muchos de los comportamientos o sentir de cada uno de nosotros. El que sigue, por favor. Entonces, ya nos quedó claro que es un apego. Es el vínculo emocional que todos vamos a tener, ¿verdad? Ahora, ese sí. ¿Cuál es tu estilo de apego? Hay 4 estilos de apego. Es el seguro, el evitativo, el ansioso y es el desorganizado. Creo que en recepción les dieron una hojita con esta imagen que se la pueden llevar y que de cierta manera ustedes pueden hacer como un checklist o revisar con cuál de todas de ellas me identifico. Y bueno, vamos a empezar con pues la más saludable, ¿no? Y la que se espera que debería de ser o que todos deberíamos de tener y que algunos logramos tener cuando trabajamos si es que no es saludable, ¿no? Y es la segura. ¿Cómo se da este apego? El apego seguro. Bueno, en la infancia se va a ver cuando los padres están disponibles, van a ser empáticos, de cierta manera saben leer y cubrir las necesidades del infante y van a aceptar la individualidad del mismo. Le van a ayudar a regular emocionalmente al menor desde el afecto, ¿sí? Ese tipo de apego, el seguro, es cuando en esa infancia tenemos esos padres disponibles, empáticos, que nos atienden, que cubren todas las necesidades emocionales, físicas y psicológicas, ¿va? Y bueno, en la etapa adulta, ¿cómo va a ser? Un adulto que tiene un apego seguro, bueno, va a disfrutar de la intimidad y la cercanía de una relación. No le va a costar trabajo tener relaciones interpersonales, al contrario, va a tener relaciones duraderas donde le va a gustar vivir en pareja. No vive con la preocupación de que la pareja lo va a dejar, al contrario, no es algo que le preocupe. ¿Por qué? Porque su apego y sus vínculos son fuertes y seguros. Cuida y se deja cuidar. Es bien importante. ¿Por qué? Porque desde la infancia a él le enseñaron a ser cuidado, a dejarse cuidar y a cuidar a los demás. Se siente correspondido en el amor y en las relaciones. En caso de ruptura, acepta la ruptura y es capaz de estar y de tolerar el dolor de la misma. Son las personas que ante una ruptura de una pareja o de una amistad o de un trabajo, pues lógico, va a doler la ruptura, ¿no? Pero no le va a costar mucho como para la recuperación o para
pasar ese trago amargo, ¿no? Que todos pasamos. Yo creo que nadie es inerte de decir, no, pues no me dolió, a todos nos duele alguna separación, alguna ruptura, pero él lo hace con mayor facilidad y mayor aceptación. Le va a gustar compartir tiempo con su pareja, pero también le va a dar espacio y estar con otras personas. Son de aquellas personas que pues le gusta estar con su pareja, lo disfruta y también deja ser a su pareja o estar con su pareja con otras personas que le ayuden a desarrollar sus vínculos interpersonales, ¿no? Ahora, ese es el apego seguro. Vamos viendo el apego evitativo. ¿Cuándo se desarrolla un apego evitativo? Bueno, pues cuando en la infancia tenemos padres fríos y distantes y sobre todo tardaban en satisfacer las necesidades y se mostraban poco afectivos. Entonces, cuando hay padres muy fríos, muy distantes, ocupados, o como les explicaba, que a veces no les enseñaron a ellos a ser cariñosos, afectivos, pues es lo mismo que muestran a sus hijos y que desarrollan pues ese tipo de apego con sus hijos. Y en la etapa adulta, pues vamos a encontrar adultos distantes, muy fríos, sobre todo le van a temer al compromiso, van a ser los que pocas veces van a querer tener una relación de pareja o duradera, siempre van a tener como a la huida, como veíamos ayer. Le cuesta expresar sus emociones, no sé si se acuerdan de los que vimos ayer, había uno que decía, es el huidizo, el que no va a querer y el que va a estar queriendo no expresar sus emociones, ¿no? Es el que dice, yo me lo guiso, yo me lo como, no necesito de nadie. ¿Por qué? Porque así le enseñaron a él, ese vínculo que él creó con sus padres fue distante, fue frío y él siente que no necesita de los demás. Va a priorizar la independencia y la autonomía, les gusta vivir solos, les gusta vivir completamente sin necesidad de que otros les ayuden y él es así feliz, es cuando tiene un apego evitativo y su prioridad no la coloca en el vínculo, o sea, no va a generar ese vínculo de apego de decir, es que primero son mis papás que yo, no, al contrario, la prioridad va a ser él, o sea, él mientras esté bien, los demás no importa, va a ser bastante apático, ¿no? Y por lo que sus relaciones suelen ser muy superficiales, van a ser muy pasajeras. ¿Por qué? Porque le tiene miedo al compromiso, no va a querer entablar relaciones duraderas. Y cuando ve que esto va en serio, simplemente se tira a huir, ¿no? Ese es el apego evitativo. Bueno, el apego ansioso es cuando tenemos una infancia y se genera cuando tenemos en la infancia, pues padres disponibles solo a veces, ¿sí? Cuando tiene la dificultad para leer las necesidades de los hijos y sobre todo el menor genera ansiedad por la separación, que es lo que hablábamos ayer, que le va a costar desprenderse del lado de la mamá, del papá o de quien lo esté cuidando. Sobre todo va a tener un bajo autoconcepto y se va a tornar súper hipervigilante y dependiente, de que no se le vaya de la vista a la mamá o el abuelito o con quien él se sienta seguro. ¿Por qué? Porque de cierta manera pues le tiene miedo a estar solo o a ser abandonado. Es cuando se genera pues cierta ansiedad, es cuando tenemos este tipo de padres o tutores que pues están disponibles pero solo a veces, que no es constante ni frecuente, ¿va? Que no están completamente comprometidos con el bienestar o con cubrir las necesidades en la infancia de los hijos. Y bueno, en una etapa adulta va a basar su felicidad en la relación. No se O me sea, todo lo que no tuve en la infancia lo voy a querer tener ahora y todo se va a basar en mi relación. Tiene miedo a ser abandonado y tiene un fuerte deseo de intimidad, pero al mismo tiempo tiene miedo de la misma, que quiere decir que le gusta estar apapachado, pero al mismo tiempo tiene miedo de que lo dejen o que lo abandonen. ¿Sí? Va a estar buscando ese contacto, esa cercanía, pero al mismo tiempo va a estar temeroso de que se pueda romper, este vínculo. Va a gastar mucha energía emocional en pensar en su relación, en si está bien, si le va a gustar, si estuvo bien como lo hice, le dije, lo vio, o sea, siempre preocupándose más por el otro que por sí mismo. Va a gastar mucha energía en eso. Y bueno, siente que la pareja no le ama como debería de hacerlo porque ella piensa que lo ama más. ¿Y tú qué tanto me amas? Pues mucho. Y, no, pero yo te amo más. Pero no, ¿hasta dónde? ¿Hasta el infinito? No, pues yo más allá. Y así, ¿no? Nos vamos
¿Por qué? Porque de cierta manera a lo mejor desarrollamos un tipo de apego bastante ansiosos porque nuestros padres, pues a veces solamente estaban disponibles, ¿no? Y no tuvieron la dificultad para, sobre todo, cubrir esas necesidades en la infancia. Ahora, es el desorganizado. En la infancia, pues vamos a encontrar padres impredecibles, que quiere decir, pues que el niño no sabe cómo va a reaccionar y que son temerosos ante cualquier situación, ¿sí? Que como pueden felicitarlo, lo pueden regañar. Cuando son padres impredecibles y muy incoherentes, aquellos que te dicen, te pego porque te amo. Entonces dice, a ver, ¿me ama? Pero me pega, o sea, me lastima y me inflige dolor. Y que bueno, muchas veces es la confusión de la infancia, que es lo que hablábamos, que con una madurez de un niño o la percepción que tiene un niño, pues no logra alcanzar el mensaje que a lo mejor el padre le quiere dar, ¿no? Son muy negligentes e irresponsables, aquellos que no se hacen cuidado de ellos de ninguna forma, pues también generan ese estilo de apego, el desorganizado. Aquí, como dice, mensaje de doble vínculo, te pego porque te quiero. Se aprende que el maltratador es al mismo tiempo mi guardián. Y lógico, en una etapa adulta, pues las relaciones van a ser de amor y odio. Pégame, pero no me dejes. ¿Sí? Son los vínculos que se crean en una etapa adulta. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de apego que en la infancia, pues se fue formando, ¿no? Por las conductas o por las ideas que de cierta manera generaron en mi psique o en mi mente o en mis emociones que así tendría que ser. Por eso les digo que en un trabajo de psicoterapia, lo más que más se trabaja es desaprender todas aquellas creencias o ideas que de cierta manera no me ayudan a un desarrollo pues mucho más saludable. Voy a tener relaciones conflictivas y dramáticas. Va a ser tremendamente inestable y temor a ser, un temor alto a ser abandonados, pero al mismo tiempo a la intimidad y se van a desconectar a la acción y al sentimiento. Esos son los 4 tipos de apegos. Como les digo, se los dieron en la entrada y pues para que lo lleven a su casa con mayor calma, puedan ustedes revisarlo y de cierta manera ver cuál es el estilo de apego que cada uno de ustedes tiene. La que sigue, por favor. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno. Y bueno, tipos de apego en adultos, como dijimos, el seguro pues va a ser feliz, va a disfrutar de la intimidad, cercanía con una relación, no vive con la preocupación de que la pareja lo vaya a dejar, se siente correspondido en el amor y en las relaciones, no nomás de pareja, sino de amistades. En caso de ruptura, va a aceptar las separaciones, aunque duela, y bueno, le gusta compartir tiempo con su pareja, pero también darle su espacio. Esos son los tipos de apego seguro. Los ansiosos, pues va a basar en la felicidad de la relación, tiene miedo a ser abandonado, va a necesitar estar constantemente con la pareja, gasta su energía emocional en pensar en la relación, siente que que la pareja no le ama como quisiera e interpreta todo lo que hace o dice la pareja. El evitativo, pues así como se ve la imagen, pues el segundo se ve ansioso, la imagen, el otro es evitativo, le va a valer, así como muy frío, distante, no le gusta el compromiso, le va a costar expresar sus emociones, da demasiado valor a la independencia en autonomía personal y la pareja no suele ser su prioridad y suele tener relaciones superficiales. El desorganizado, como se ve en la imagen, pues va a estar así como que conflicto con todo, va a tener relaciones de amor y odio, relaciones conflictivas y dramáticas, demasiado inestable y variable con altibajos emocionales, que a veces podría ser hasta como, ay, es bien bipolar, ¿no? Bien contradictorio. Ahorita estás feliz y mañana o al ratito estás molesto. Son esas personas que llegan a hacer ese tipo de relaciones. A veces parece que no hay conexión entre lo que hace y lo que siente. Y por un lado le tiene temor a ser abandonado y por otro lado le cuesta tener intimidad. Le cuesta mucho tener una intimidad o una relación de pareja. Esos son los tipos de apego en la etapa adulta. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué ganancias tenemos cuando tenemos una dependencia emocional? Pues va a ser
principalmente echarle la culpa a otros de nuestro comportamiento, de nuestro destino, o de nuestro fracaso o casi siempre victorias, ¿no? No vamos a creernos merecedores que nosotros lo que estamos pasando, viviendo, sea por nuestras propias decisiones. No va a correr el riesgo a decidir y actuar. ¿Por qué? Porque siempre va a depender que otros decidan por él. Ser seguidores a líderes, van a ser muy vulnerables a que líderes o con aquellas personas que tienen esa facilidad de jalar masas que los envuelvan rápidamente en cuestiones religiosas, políticas y eso. No van a tener así como una identidad propia de saber decidir qué es conveniente para él o no. Y sobre todo, ser el bono de la película. Esas son las ganancias que se tienen por tener una dependencia emocional. La que sigue. Y bueno, ¿qué señales? Bueno, mis expectativas van a chocar con la realidad en una dependencia emocional. Esperamos algo y se va a dar de otra manera, que es lo mismo que las expectativas. Voy a poner la varita muy, muy alto y lógico. Cuando espero algo y no se da, pues lógico va a infligir cierto coraje o amargura, ¿no? Que no pasen las cosas como quisiéramos nosotros. Sobre todo sufrimiento presente en mi vida, como dolor, llanto, trastornos de sueño, de alimentación, desasosiego, intranquilidad, enojo y frustración. ¿Qué otra señal? Bueno, la necesidad constante de control, que le va a gustar querer controlar todo, a modo víctima o a modo pues controlador o manipulador también. También sentirme responsable del comportamiento de otra persona. Ay, es que pues le hablé feo y se sintió conmigo. Ay, es que pues no tenía que haberle dicho las cosas como le dije. O sea, siempre vamos a sentirnos pues incómodos por las relaciones que tenemos con los otros. Decirle a la otra persona cómo llevar su vida y cómo debe de planearla. Saber todo acerca de él o de ella. Saber qué es lo que le gusta al otro para poder nosotros ser como complacientes. Vivir en la función del otro y sobre todo un comportamiento patológico, ¿no? Que voy a necesitar del otro al 100%. No puedo estar sola, no puedo decidir sola, no puedo tomar mis propias decisiones porque esto conlleva pues cierto sufrimiento, ¿no? Y como dice aquí arriba, pues voy a generar dolor, llanto, trastornos de alimentación, de sueño y etc, etc. Afectación lógico va a haber a nivel social, familiar, laboral y de salud. La que sigue. Y bueno, dejar ir, pues se dice tan fácil, así como, pues déjalo ir y ya, ¿no? Todo se acabó. Pero soltar y deshacernos de las cosas, de los sentimientos y desprenderse no siempre es tan sencillo. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no son como quisiéramos, ¿no? Somos seres de memorias y recuerdos y estamos tan acostumbrados a aferrarnos a aquello que en algún momento nos hizo sentir bien que nos cuesta trabajo soltar, dejar ir. ¿Por qué? Porque vivimos de recuerdos, vivimos en el pasado y a veces recordamos esas cosas agradables para aferrarnos a algo que a veces ya no tiene solución, ¿no? Ya definitivamente a veces es desgastante, pero pues es que no, sí es bueno, sí, sí me hace feliz, y es que sí, a veces es muy buena persona, a veces. Y bueno, se construye día a día y sobre todo, como dice aquí, somos personas de memorias y de recuerdos que nos acostumbramos mucho a ciertas situaciones que pues completamente se basan en expectativas y las expectativas a veces pues son pura fantasía, ¿no? Son metas que a veces no se cumplen y que nos frustran cuando estas pues no son como quisiéramos. Y lamentablemente no todos esos sentimientos son positivos. Y aunque en el pasado nos regalaron buenos momentos, puede que muchos de esos objetos o personas no son lo mejor que nos hace sentir en el presente. A veces hay situaciones o personas o relaciones que sí, a lo mejor en el momento fue muy agradable, fue de felicidad, pero hay que ver el presente. Esta persona o esta situación o esta cosa me está haciendo realmente feliz. Necesito seguir con ella y, bueno, hacer un inventario de vida y sobre todo saber si es necesario dejarlo ir. Les repito, esto no tiene que ver solo con parejas, puede ser con padres, hijos, hermanos, familia, trabajo, amigos,
todo aquello que no me satisface y hace feliz, a veces hay que dejarlo ir. Y en cosas materiales también. Porque a veces el carro nos puede estar dando mucha lata, ¿no? Pero es que era de mi abuelito o era de mi papá. Pues sí, pero hay que dejarlo ir. No, pero ¿cómo? Es que él batalló mucho. Bueno, pues sí, pero también ya a ti te está desgastando tanto, te molestas y ciertas situaciones pues generan malestar. ¿Todo bien hasta aquí? Y bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo practicar el desapego o desprendimiento emocional? Pues más que nada es practicar el desapego o desprendimiento emocional. Es el primer paso para liberar de los excesos que nos amarran. ¿Y qué quiere decir? Que eso nos va a ayudar a apreciar, a involucrarnos en nuevas cosas más saludables y equilibradas. Sobre todo el desapego es la clave de una vida plena y sin sufrimiento. Cuesta mucho dejar ir, cuesta mucho soltar. Pareciera fácil como es, ay, pues déjalo ir o ya termina, ¿no? Pero quien vive en esa situación a veces es tan complicada porque a veces dicen, es que estás ahí porque quieres. No, es que a veces estás ahí porque no sabes cómo puedes salir de ahí. Entonces lo importante es tener la fuerza y la capacidad de aceptar que esta situación me está afectando y sobre todo este apego que tengo hacia eso, esa relación, cosa o situación, pues me genera conflicto, ¿no? Y bueno, hay que saber cuándo hay que darse un momento y analizar si esto necesito como que soltarlo o de cierta manera reestructurarlo y crear un vínculo mucho más seguro, ¿no? Y sobre todo de bienestar. El que sigue. Y bueno, punto número 1, tomar conciencia del desapego, desprendimiento emocional. Y el paso número 1 es el aceptar. Siempre les he dicho y les repito que en todo proceso terapéutico, en AA y en casi en todos los procesos para hacer una evolución o tener un desarrollo personal, lo primero es que aceptar que debemos, sobre todo aquí en este caso, debemos y queremos desapegarnos de alguien o algo. Y no confundamos el aceptar con resignación ni conformismo, ¿sí? Ah, pues es que ya, no me queda de otra. No, es aceptarlo con convicción, porque sé que esto lo necesito hacer. Sobre todo darnos cuenta y hacernos responsable de que eso ya no te hace falta ni te hace feliz. Al hacer esto, pues darás el primer paso hacia el cambio. Y les repito, el cambio va a generar mucha incertidumbre, mucho estrés, mucha angustia, porque no sé qué pueda pasar. Pero lo importante es aceptar y empezar a trabajar por un cambio. El que sigue, por favor. El 2 es aprender a ser responsable de ti mismo. Y bueno, la responsabilidad es un principio fundamental de desapego y desprendimiento emocional. Nosotros, pues, no somos responsables de nuestra existencia. Lo que nos haga nosotros, lo que no hagamos nosotros por nuestra persona, nadie más lo va a hacer. De modo que evita depositar en otros tu felicidad. La felicidad no depende de una pareja, de un trabajo, tampoco de un vestido nuevo, de un carro nuevo o de otras situaciones que aparentemente te puedan dar felicidad. Cultiva tu propio bienestar, nunca dejes no dejes nunca que tu bienestar dependa de opiniones o de consejos ajenos. La única persona que debe cumplir sus expectativas es a ti mismo. ¿Sí? Entonces, hacernos responsable de nosotros mismos. Si se fijan, no estamos buscando culpables, como se platicaba ayer, no es para buscar culpables o responsables. El único responsable de mi vida y de mi propia felicidad soy yo misma. Entonces, vamos a aprender a querernos a nosotros mismos y a ser responsables por las cosas y sobre todo por los apegos o desapegos que tenga que hacer. El que sigue, por favor. El paso número 3 es aprender a dar y no a recibir, porque cuando estamos en una dependencia emocional, casi siempre estamos queriendo recibir, ¿no? Entonces también hay que dar. Y dar es un gran ejercicio para practicar el desapego y el desprendimiento emocional. Pocas cosas hay tan satisfactorias como compartir lo que uno tiene. Cuando encuentras la felicidad en dar con amor y generosidad, perderás el miedo a que eso que das tal vez no regrese.
Con esta actitud estás generando, además, un flujo de energía positiva, trayendo a tu vida todo lo bueno que has dado. Cuando tú eres generosa, cuando das realmente con el corazón, pues también vas a recibir, pero a veces nos cuesta mucho dar un no o poner un límite. ¿Por qué? Porque pensamos que si ponemos límites o damos un no a tiempo, nos van a dejar de querer, ¿no? Nos van a dejar de ver o nos van a dejar de aceptar. Entonces, hay que saber aprender y ya solo pensar que tenemos que recibir porque me lo merezco, ¿no? Yo también necesito trabajar por lo que necesito. La que sigue, por favor. Y sobre todo, vive el presente. Tendemos a cargar pues durante años aquellas cosas que en el pasado nos hicieron sentir mal. Y si se acuerdan en esta imagen, pues el pasado lo proyectamos aquí. Son las tres esferas, ¿no?, que vivimos. El pasado casi siempre lo usamos para qué, para irnos a sufrir, ¿no? Para estar recordando todo aquello que me hace daño, que me hizo sufrir, que de cierta manera no tuve o que no me dieron o que de cierta manera necesité y pues no estuvo. Y el pasado, la gran mayoría de las veces buscamos para ver las cosas negativas o que nos hicieron falta y nos crea sufrimiento. Y sobre todo el futuro, pues mucha gente vive en el futuro angustiada, estresada por aquello que pueda pasar y que no ha pasado, que lógico, energéticamente, pues nos desgasta bastante. ¿Y qué pasa? Que dejamos de vivir solo lo que tenemos, que es el presente. Como dice aquí, vive el presente. Tendemos, como dice aquí, a cargar durante años aquellas cosas que en el pasado nos hicieron sentir mal, generando un trauma o un bien. Tendemos a aferrarnos a aquello que nos hizo sentir muy bien y que ya no lo tenemos, generándonos frustraciones. Estos apegos llegan a ser tan fuertes que únicamente provocan que nos olvidemos de lo más importante, vivir el presente. Vivir de recuerdos no puede hacer perder la perspectiva y el foco de lo que realmente importa. Recuerda que el presente es lo único que de verdad podemos alterar, lo podemos cambiar. Si algo no me gusta aquí, hoy mismo lo tengo que cambiar, o lo tengo que revertir, o tengo que aprender a hacer las cosas diferentes. El presente es una oportunidad de encaminar las cosas hacia un brillante futuro. Sobre todo, este es el paso, vivir el presente. El uno fue, pues, tomar conciencia del desapego, sobre todo aceptar que tengo que soltar. El 2, aprender a ser responsable de mí misma. El 3, aprender a dar y no a recibir. Y el 4, a vivir en el presente. El 5, pues, es asumir las pérdidas. Como dice el dicho, nada es para siempre. ¿Se acuerdan que les dije que era temporalidad? Todo tiene un principio y tiene un fin. Y eso es con lo que tenemos que lidiar todos los días. Pues en esta vida todo es temporal, nada es eterno. La buena noticia es que esto funciona. Las cosas y experiencias van y vienen. No debemos darlas por hecho y es mejor que las disfrutemos al máximo cuando se presenten. Por eso se dice que debes de vivir el presente. Si se da, qué bueno, y si no, pues tampoco me angustio por no haberla tenido. Hay que disfrutarlas. Las experiencias poco agradables no debemos dejar que se apoderen de nosotros, pues al igual que las agradables, tarde o temprano se van a ir. Se dice que cuando más fuerte o más oscura está la noche, pues es porque ya va a empezar a amanecer, ¿no? Va a empezar a salir el sol y a veces nos desesperamos mucho con ciertas situaciones y pensamos que esto nunca va a acabar. Todo tiene un principio, tiene un final. La noche, el día, la lluvia, las tormentas, los ciclones, así como empiezan, se tienen que terminar. Pero a veces vivimos caóticamente en medio del ciclón y pensamos que solo ahí vamos a estar. Asumir las pérdidas nos va a liberar del miedo y sobre todo nos empujará a una vida llena de sorpresas. Como les dije, el miedo hay que enfrentarlo. ¿Y cómo? Pues simplemente hay que confiar, hay que creer y hay que tener fe en nosotros mismos. Sí, no vamos a poner cuestiones religiosas, pero que tener fe en mí misma, en saber que puedo salir adelante. Y bueno, aquí es donde tendríamos que hacer la interrogante, ¿a qué le tengo miedo? ¿O dónde siento el miedo? ¿En qué parte de mi cuerpo tengo el miedo? Puede ser en la cabeza, en el estómago, en las piernas.
y cada uno tiene un significado. ¿Sí? La cabeza, pues hay demasiada confusión en poder lidiar o dar una respuesta. En el estómago, en las vísceras, en el pecho, pues casi siempre son emociones que no sé gestionar. Y en las piernas es como para dar el cambio, ¿no? Para generar esa movilidad que necesito para cambiarme de lugar, que me genera incomodidad o me genera miedo. ¿Y a qué le tengo miedo? Sería otra de las preguntas. ¿A qué le tengo miedo? Si suelto a esta persona, si suelto esta situación, ¿cuál es el que a qué es lo que le tengo miedo? Y la tercera pregunta que tendríamos que hacernos, ¿y qué puedo hacer para vencer mi miedo? Ahí es donde nosotros mismos vamos dando como una introspección, así como de ver qué es lo que me pasa, por qué me pasa y qué es lo que necesito hacer para cambiar. La que sigue, por favor. Y bueno, aspectos a trabajar. Empiezo a revisar mis sentimientos, voy a luchar por mis derechos, poniendo límites, pongo límites claros, me responsabilizo de mí mismo o mí misma, trabajo en el primer paso, ¿cuál es? Impotencia ante lo que no puedo cambiar, va a haber cosas que no voy a poder cambiar, pero también tengo que tener la sabiduría para aquellas que sí puedo cambiar. Me acerco a mi poder superior y practico la oración de la serenidad, desprenderme de mis temores o miedos, liberarme de culpas y vergüenzas y poco a poco se llega lejos. Vivo y dejo vivir. ¿Por qué? Porque la culpabilidad de cierta manera nos va a generar pena, ¿no? Y bueno, esto es algo que nos imponemos y lógico, no vamos a conseguir lo que deseamos. La culpabilidad no nos va a dejar conseguir lo que deseamos, que es una felicidad plena. La que sigue, por favor. ¿Cómo se logra? Pues primero, antes que nada, tomar conciencia del problema. Eh, punto número 2, la determinación de una recuperación. Y la número 3, buscar ayuda espiritual y terapéuticamente. Esos son cómo se logra hacer un desprendimiento emocional. Primero, antes que nada, tomar conciencia de que tengo un problema ante ciertas relaciones o ciertas situaciones o ciertos estilos de apego, la determinación de que quiero una recuperación y que quiero trabajar en ellas y sobre todo buscar ayuda espiritual y terapéutica. ¿Qué beneficios voy a tener? Lo que sigue. Si hago un desprendimiento emocional. Pues antes que nada, voy a mejorar mi autoestima, voy a tener mayor libertad, voy a tener autonomía, voy a decidir qué es lo que hago y qué no hago. Voy a tener más esperanzas, más fe, sobre todo en mí misma. Voy a aprender a perdonar, porque cuando se hace un desprendimiento emocional, se aprende a perdonar y quedarte con todo aquello que pues, de cierta manera te pudo haber enseñado, ¿no? Cierta situación. Y alcanzar el perdón, y el perdón no es para el otro, sino para mí misma. ¿Por qué? Porque dejo de generar culpa en mí. Brindo a mis familiares la oportunidad de ser ellos mismos, siendo responsables sobre mis decisiones. Y la que sigue, por favor, para finalizar. Y finalmente, y resumiendo, hay que recordar que practicar el desapego y el desprendimiento emocional no se trata de llegar a la casa, como dice aquí, ¿no? Y tirar todo por la ventana y ya me tienen harta y a ver qué hago y ahora sí, todo el mundo se va al gorro, ¿no? Para no depender o creer que vamos a depender de nadie. Se trata simplemente de liberarnos de todo aquello que no le hace bien a tu vida y reforzar aquello que te hace sentir más libre y más ligera. Significa sacar la basura de los cajones y llenarlos de cierta manera con energía positiva, poniendo límites, sobre todo sabiendo qué es lo que necesito trabajar para alcanzar la autonomía, la libertad, la esperanza, el perdón y sobre todo mejorar mi autoestima. Y pues la que sigue, creo que es todo. Es el tema que tenemos hasta el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, comentario o que quisieran contribuir para enriquecer el tema.
Muy bien, alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, puede levantar su mano y me acerco con el micrófono. También las personas que nos están mirando por Zoom, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer ahí y la pasamos directamente aquí a Jacibe. Entonces, llegamos a la etapa de pregunta. Adelante. Buenas noches. Más que una pregunta, no sé si aquí aplicaría el tema de cuando una persona quiere aprender algo, obviamente está muy trillado que dicen, practícalo, practícalo, practícalo y se te va a formar un hábito o lo vas a lograr, ¿no? Vas a aprender. Ujú. No sé en el caso de desaprender, si también aplique el que lo practiques y practiques y practiques hasta que se te forme un hábito también, porque bien lo comentabas que es más difícil desaprender que aprender, ¿no? Así es. Entonces no sé si aquí aplique también el practicar, practicar, porque creo que nos cuesta mucho también desaprender. En esa Sí. parte coincido, pues entonces no sé si valdría la pena también considerar que también eso es cuestión de práctica. Sí, y bastante, y sí, porque necesitamos que empezar con a dar el primer paso, ¿no? Aceptar y empezar a desaprender cosas o creencias o ideas que yo tengo bien arraigadas y que pienso que así son y así deberían de ser, y no, tengo que cambiar esa mentalidad, esas emociones, reestructurar sobre todo y aprender nuevas maneras de saberlas manejar, cómo conducirte, y cuesta trabajo desaprender, pero se genera un nuevo hábito. Cuando ya empiezas, te va a ser más fácil poner límites, saber decir que no, eh, saber qué es lo que te agrada, qué no te agrada, y sobre todo decirlos con la libertad de no sentirte oprimido, ¿no? Juzgado, que muchas de las veces es lo que nos genera el miedo a desprendernos. ¿Por qué? Porque pienso que si lo suelto o le digo que no, me va a dejar de querer o de aceptar. Entonces, empezar a dar el primer paso y luego el segundo y luego a lo mejor el tercero y el cuarto y el cinco, así se generan nuevos hábitos. Pero sí, es aprender a desaprender. Y en el caso de las personas que tienen mucho apego con las cosas, Ujú. no sé si aquí cae también las personas que son acumuladoras, Sí, que porque tienen toda una casa llena de cosas que acumulan, porque tienen un apego, porque sí, fueron el del primer abuelo, zapatito de mi hijo, que sí, tienen algún significado, pues, sí, y esa parte creo que a veces nos convierte en personas acumuladoras y que no sabemos desprendernos de esas cosas, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que viven un trastorno como el de tener acumulación, y más cuando es excesiva, es porque vienen casi en la gran mayoría, porque no puedo generalizar, de una gran pérdida, que por eso hay que sobre todo analizar y saber qué es lo que perdió y que ella quiere compensar con cosas materiales y que a veces para nosotros podrían ser insignificantes, pero para ella sí, le genera cierto bienestar y que hace, acumula, acumula, porque ¿qué es lo que quiere ella inconscientemente? No volver a perder. Entonces empieza a acumular, acumular, y si tú llegas y les quitas algo, o sea, es como que, ¿cómo? O sea, eso es tan importante para mí, y tú dices, pero pues es un papel, es un periódico del año, y se ven, hay series donde hablan de acumuladores, ellos sufren mucho, ¿por qué? Porque la gran mayoría vienen de una gran pérdida, de la muerte de un hijo, de un padre, de un conflicto, de un divorcio, casi la gran mayoría vienen de una gran pérdida que no supieron manejar y sobre todo hacen los apegos a cosas materiales y que de cierta manera le dan un valor emocional a ellos, es significativo para ellos. Sí. ¿Alguien más? Sí, por favor, allá atrás. En relación al estilo de apego, comentaba los 4 tipos de apego que también aquí en las hojitas Sí, nos dieron. Pues aquí al momento de que estabas explicando y igual aquí leyendo, el que digamos que es pues el estilo de apego mejor, más es el saludable. seguro. Sí, Y aquí pues se ponen de ejemplos cada uno de esos estilos de apegos porque fueron y
viene ahí desde la infancia y cómo se te refleja en la adultez. Sí. Entonces, aquí, si yo me identifico con algún estilo de apego y quisiera brincar al nivel que se ve que es el óptimo, que es el seguro, sería que practicar las 5 situaciones que comentabas, como la aceptación, Los 5 pasos. ajá, los 5 pasos. Sí. ¿O qué Sí, se sería- recomienda ahí para decir, bueno, yo ya me ubiqué en tal y quisiera, pues, no ser así, no Sí. tener eso que dices, ya lo traes desde atrás pero se puede cambiar? Sí. Esa es una pregunta, ¿se puede cambiar? Sí, claro que sí, puedes cambiar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es darte cuenta de que en que a mi apego es, por ejemplo, ansioso. Y lógico, tengo que saber de dónde viene, que es lo que hablamos ayer con las heridas emocionales de la infancia, que la gran mayoría de los traumas o heridas se ponen en la infancia o se crean en la infancia. ¿Qué tengo que trabajar? Bueno, los 5 pasos serían primero para desprenderme emocionalmente de ciertas situaciones y la otra, saber la raíz, ubicarme de dónde es que surgió, para entonces yo trabajarla y sanarla. Y sí, se puede sanar. De un evitativo, un ansioso, un desorganizado, puedes llegar a tener relaciones o unos apegos seguros, pero sobre todo tener la convicción de que quieres cambiar, que no sea momentáneo, pues darte cuenta que esto te genera incomodidad. Ahí están los primeros 5 pasos y sobre todo, pues buscar ayuda profesional. ¿Para qué? Para que de cierta manera te ayude a desarrollar más habilidades, buscar tus fortalezas, ver que conozcas tus debilidades también y saber cuáles son las que puedes trabajar o cuáles puedes desarrollar que sean debilidades y las puedes suplir como plantar como fortalezas. Gracias. Sí. Adelante, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. ¿Algún Pues entonces, comentario? No se ¿algún queden con las comentario? dudas, hay que Sí, aprovechar hay que ahorita aprovechar. que está aquí la doctora A ver, y usted, que hay Gerardo, tiempo. ¿usted, Gerardo, le gustaría preguntar algo? No, O comentar o aportar al tema también sería interesante y escuchar Sí, su comentario al respecto. ahí me queda claro el tema. También, es que expone muy bien usted y creo que la información que nos está proporcionando viene muy detallada y yo creo que por eso hay pocas dudas. Ujú. Bueno, pues me da gusto saber que de cierta manera pues han sido receptivos al tema y sobre todo que haya sido de su agrado. Agradezco de antemano pues su atención, su asistencia y pues nos vemos el próximo tema, el día de mañana. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Jacibe por el desarrollo del tema el día de hoy. El día de mañana tenemos el tema pasos para la desintoxicación emocional. De igual manera, la doctora Jacibe Gastelum va a impartir este tema. Bueno, compañeros, hasta aquí la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que le demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches.